¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nos juntamos este miércoles, como todos los miércoles, a pensar en voz alta y hoy el tema es ¿cómo encuentro mi norte verdadero? Notaron la camiseta. Bueno, bien, bien. Es que tiene que ver con el tema de hoy porque también durante el partido pasaron cosas, dijera, muy argentino, pasaron cosas y, y vamos a estar hablando también un poco de lo que pasó ahí. Y de paso porque es la primera camiseta argentina que tengo, que siempre quise tener una camiseta, así que es un buen momento para estrenarla en un vivo. Espero que estén muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar del norte verdadero, el norte de los polos, el del eje de la Tierra, y ese norte nunca cambia, pero el norte magnético de la Tierra sí cambia y tiene que ver con los metales líquidos que fluyen como por debajo de la Tierra y esos metales líquidos se van moviendo y generan una diferencia. Entonces, hoy que habíamos hecho esta semana el post de las brújulas nos marcan la dirección del norte magnético, pero con respecto al norte verdadero o al norte real hay una diferencia y acá surgieron distintos mecanismos para ubicar el norte verdadero para poderse orientar y leer los mapas y poder llegar al punto que los navegantes querían. Entonces la verdad que me pareció muy lindo aprender de esto y creo que hay una analogía importante con nuestras vidas porque muchas veces tenemos esta motivación, estas ganas, estas intenciones de movernos hacia lo que nos apasiona, hacia lo que nos gusta, pero lo que nos pasa es que sentimos un poco de dispersión, como si varias cosas estuvieran tirando de nuestra atención, de nuestras fuerzas, de nuestras energías, en distintas direcciones que no sentimos que las podamos unificar. Entonces, imagínense que si vamos en un barco y en un momento me marca el norte para acá, corrijo el rumbo, ajusto las velas y en otro momento me marca el norte para allá y me vuelvo a corregir, no puedo sentir que avanzo en una dirección concreta y me empiezo a sentir un poco disperso y un poco perdido. Y muchas veces eso no tiene que ver con las ganas que yo tenga de avanzar, sino que tiene que ver más con los métodos que uso yo para orientarme. Y en esta palabra también hay algo curioso que lo vamos a ver después, porque justamente, ¿por qué decimos que cuando seguimos una brújula o seguimos un mapa estamos buscando orientación, ¿no? Que viene del oriente? Así que vamos a estar hablando un poco también de los puntos cardinales. Pero bueno, esta sensación de desconexión, de estar en varias direcciones como tironeado, esta puede ser una sensación que nos haya visitado bastante en nuestra vida, porque por una parte es como tu mente o tu corazón quiere una cosa, tu intuición te dice otra, la sociedad te dice otra, y también están las urgencias y las necesidades del día a día que te hacen por ahí avanzar en otras situaciones. Una parte de nosotros conecta con una cosa, otra parte de nosotros conecta con otra cosa y nos pasamos el día atendiendo todas esas cosas. Podemos sentir como esta sensación de desorientación, de no estar avanzando, sino de que nuestra energía se va diluyendo en diferentes direcciones y no sentimos que estamos avanzando hacia una dirección que es la que nos propusimos. Ahí es donde viene la analogía con el norte magnético. La brújula por el magnetismo va marcando el norte magnético, o sea, va a indicar en dónde está el norte magnético de la Tierra. Y eso tiene que ver con los metales que están en estado líquido dentro de la Tierra y se van moviendo como corrientes. Podemos observar que la brújula es un método súper usado por los navegantes, pero yo por lo menos creía que la brújula era lo que le decía exactamente al marino dónde ir. Y en realidad lo que tiene que hacer es guiarse por la brújula, pero la brújula no le va a marcar el norte real, sino que le va a marcar el norte magnético. O sea, como lo va a acercar al norte real, pero no lo va a llevar al norte exacto. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver que el norte es un punto fijo en la Tierra en el que nosotros nos vamos a tener en nuestras cartas, que nosotros normalmente lo vemos, si vemos por ejemplo un mapa, el norte nos aparece arriba. Pero si nosotros vemos por ejemplo cartas antiguas de navegación, el que estaba arriba era el oriente. Incluso también
Algo que me llamó la atención es que en el norte, muchas veces antes que la N, figuraba una estrella o figuraba la flor de lis. Eso nos da la idea de que también, además de registrar las direcciones de los puntos cardinales, nosotros teníamos otro tipo de símbolos que deben haber sido muy importantes, porque ustedes imagínense ir en un barco en esas épocas donde hubieron muchas exploraciones, por ejemplo, de Europa hacia América, ir en un barco, afrontar una tormenta, afrontar vientos, todo eso debe haber sido muy difícil para las personas que salían en las expediciones. Entonces, el poner cosas en los mapas o en las cartas de navegación, no deben haber cosas que estén a la ligera o símbolos que no quieran decir nada para ocupar lugar o para generar un arte, sino que en esa carta donde la veo en el momento donde todo se me está moviendo, debe haber cosas que me hagan orientarme de manera rápida. Me llamó la atención, digo, ¿qué significan estos símbolos? Y un poco lo vamos a ir viendo ahora. Pero la analogía era que muchas veces nuestra mente opera como esta brújula que nos sintoniza con un norte, pero quizás ese norte es el norte magnético, el norte que se mueve un poquito de acuerdo con los metales que están en la Tierra. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros que esos metales que están en la Tierra pueden ser las costumbres de nuestra cultura actual? Por ejemplo, lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un hombre. También podría ser que ese norte magnético tenga que ver con las cosas heredadas, lo que querían en tu familia o lo que tus amigos esperan de vos. Y si nuestra mente es solamente lo que nos orienta, ese riesgo de apuntar a un norte muy cambiante, que puede ser cambiante de acuerdo a se mueven las corrientes de los metales en la Tierra, por ejemplo. Surge la duda, ¿cómo encontrar mi norte verdadero? O sea, ¿cómo podría encontrar yo una referencia que no cambie y que no me produzca esta sensación de estar disperso o que mi energía esté dividida en varias direcciones al mismo tiempo? Surgió esa pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podría yo encontrar mi norte verdadero? ¿Se les ocurrió cómo podríamos nosotros encontrar ese norte que es el norte verdadero que viene de nuestro eje? Algo también que había aprendido es que los marines se guiaban también por la estrella Polaris, que es la estrella que siempre se mantiene alineada al norte verdadero de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Tampoco pueden encontrar tan fácil a Polaris en el cielo porque no es la estrella que más brilla. Entonces tienen que buscar otras estrellas que estén cerca y cuadrar para encontrar a Polaris, porque las otras brillan más que Polaris. Entonces podemos llegar a imaginar que cuando un marín experto se va a meter en un barco, lo que va a hacer es tener en cuenta todo esto que puede pasar. Es decir, ¿a dónde me tengo que fijar? Y bueno, si miro al cielo me fijo acá, si miro en el mapa me fijo acá, pero si miro la brújula, tengo que tener en cuenta que la brújula no me va a dar la ubicación exacta y voy a tener que buscar la forma de encontrar esa ubicación exacta. Me va a servir porque no es que no sirva, pero no me va a llevar a donde quiero porque me va a desviar un poco. Bueno, me pregunto si eso lo sabían, yo no, y la verdad que me empecé a interesar y no es que quiera ir en ningún barco, pero me encantan las brújulas, no sé por qué me fascinan tanto y sobre todo siempre quise conseguir una brújula antigua, de esas que tenían tapita tipo los relojes, pero bueno, no conseguí una tan vieja como, o con la apariencia, por ahí puede ser nueva, pero que tenga esa apariencia, y por eso muchas veces busco los símbolos de las brújulas porque me encantan, no sé por qué me gustan tanto. Si la brújula no es exacta, ¿qué nos queda a nosotros? Dice. No, pero también es interesante porque ya vamos a ver un poco porque fíjense que mucho de toda nuestra historia está marcada por barcos que llegaron. También sabemos nosotros los barcos que llegaron, que Colón vino en sus carabelas y todo, pero claro, esta gente ¿cómo hacía? Porque llegaron, de alguna forma llegaron, y de hecho se dice que querían llegar a la India y nos encontraron a nosotros por acá. Así que miren ustedes las cosas que despertó el tema del viaje a través del mar. Pero acá les traigo unas preguntas como para que entre todos podamos empezar a sentir qué implica para nosotros este norte verdadero. Entonces la idea es que yo les voy a leer unas preguntas y ustedes pueden ir con los dedos anotando
cuántos sí de estos tienen y ahí empezar a pensar cómo estamos orientándonos, o sea, cómo se está orientando cada uno. Entonces yo voy a leer la pregunta y ustedes dicen sí o no y cuentan los sí. Empezamos, son 5 preguntas. Empiezo la semana con una intención, pero la mayoría de los días termino haciendo otras cosas completamente distintas. Pregunta 2. Cada día me enfoco en resolver urgencias que surgen, pero la idea es no dejar pendientes. Termino la jornada muy cansado, sin sentir que avancé en lo que realmente me importa. 4. La semana pasada hice en automático varias cosas que me había propuesto dejar de hacer. 5. Me cuesta horrores priorizar lo que es verdaderamente valioso para mí. Y ahí vamos a ver cuántos sí tuvimos de estas 5. Si fueron 2, 3, 5. La idea es que cada uno pueda registrar cuántos sí de esos tuvo. Y si hubieron varias de estas preguntas que te hicieron sentir que sí, que es así, lo que puede estar pasando acá no es que te falte motivación o que te falte planificación, sino que haya demasiadas direcciones internas, demasiadas cosas que te están tirando en direcciones opuestas y que eso haga que tus esfuerzos se diluyan y que te haga sentir que no vas avanzando hacia lo que vos querés. De ahí lo vamos a ver. Esto creo que es algo crucial cada vez que nos proponemos algo. Y acá, llevándolo a la metáfora de la persona que es un marinero, el marinero experto no va a salir como con su vestimenta blanquita y va a decir, ay, voy a seguir la brújula y todo me va a ir bien. No, el marinero experto sabe que se va a encontrar con tormentas, sabe que va a estar agotado, probablemente recibió entrenamiento de otros marineros que le dicen, mirá, fíjate acá, tenés para buscar la estrella así, mirá la brújula así, la carta de navegación se lee así, los grados se calculan así. Entonces va a salir esperando que haya fuerzas que lo desvíen de la ruta que se propone, o incluso que en medio del mar, una vez que se decidió y dijo sí, voy a ir y voy a hacer, y marcó la ruta, que en medio del mar tenga dudas acerca de cuál es el camino correcto y tenga que buscar cómo orientarse. Hasta acá vamos a ir identificando qué representa el norte magnético en cada uno, porque puede ser de que este contexto cambiante, que le habíamos puesto el nombre del norte magnético, que pueden ser las creencias de la sociedad, urgencias, cosas que te aparezcan, por ejemplo, justo un familiar se enferma, justo vos te enfermas o te pasa algo que necesitas. Entonces, claro, todas estas urgencias van ocupando nuestras energías y nuestros recursos. Y entonces lo que tendemos a hacer es decir, bueno, entonces lo empiezo en otro momento o lo hago en otro momento cuando no tenga todo esto. Y muchas veces eso es oportuno, pero los que tenemos un poco más de años nos podemos dar cuenta de que no hay muchos momentos de vida donde son tranquilos, donde no pasa nada, o sea, como que contingencias y cosas pasan siempre que me van haciendo como imán o como norte magnético, y cuando yo estoy en el medio del mar dirigiéndome hacia lo que quería me van a ir tirando. Entonces quizá no se trata de tener todo claro antes de empezar y de pensar que la vida va a ser así, como, sí, me puse una meta, trabajo todos los días y fin, la consigo. Sino que tiene más que ver con mi capacidad que voy entrenando para poder corregir el rumbo mientras voy avanzando. Es decir, en lugar de suspender mi expedición o pegar media vuelta, puedo, ya que estoy en el mar, seguir avanzando, pero con correcciones de rumbo. Estas cosas que surgen, como dice Patti, la vida misma, nos van haciendo como una especie de tirón emocional, que puede sentirse como no queremos llevar nuestra energía hacia esos lugares, pero algo nos tira, el sentido del deber, la responsabilidad, la sensación de no estar a la altura. Pueden ser incluso los miedos propios que surgen en el proceso. Che, ¿valdrá esto la pena? ¿No me estaré equivocando? ¿No me voy a arrepentir después? Todas estas cosas que al principio no estaban, que tuvimos toda la motivación para salir adelante, pueden hacernos desviar el rumbo. Ahora, para sintonizar con este tema del norte, les traje una pregunta. Sabiendo que tengo estas partes que van a tirar de mí, ¿no? Que van a tirar de mi energía, de mi atención,
¿Cómo yo puedo escucharlas, puedo escuchar estas partes sin dejar que decidan mi rumbo por sí mismas? Porque es muy distinto la tendencia que tenemos nosotros. Vos la escuchamos a todas y nos dispersamos en todas las direcciones y tapamos acá y queremos cubrir allá y queremos... O decimos, listo, me pongo las orejeras y no escucho nada, pero en un momento no es válido, porque si me enfermo y no me escucho, voy a terminar en una situación peor, o si surge alguna contingencia que yo tenga que ayudar a alguien de mi familia, tengo que hacerlo sí o sí, no puedo ponerme las orejeras. Entonces puedo escuchar todas esas partes que están tirando y sin embargo no dejar que decidan. O sea, decidir es decir, bueno, como pasó esto, listo, pospongo mi sueño hasta que esté más tranquilo, y después me doy cuenta que pasaron 2 años, 3 años y nunca llegó el momento en el que yo estaba más tranquilo. Después, por otro lado, nosotros hemos visto que nuestro sistema nervioso tiene esta capacidad de entrar en estado de alerta para que nosotros podamos resolver las cosas que nuestro sistema interpreta que ponen en riesgo nuestra vida. Hoy en día ya no se trata de un depredador físico, un animal, muchas veces no, tal vez en alguna persona le pasa hoy en día que sí, pero supongamos que nosotros no. Es un email que nos llega del jefe, leer en el diario, ver en la tele que hay despidos, escuchar que el riesgo país, que la inflación, todas esas cosas, aunque nosotros no veamos en nuestro cuerpo, estos estímulos ambientales que decís, no estoy haciendo nada, o sea, no estoy, sí, pero estoy escuchando algo que me hace sentir que estoy en peligro. Entonces, cuando mi sistema interpreta el peligro, lo que hace es elevar la hormona del estrés, el cortisol, elevar la adrenalina, porque me prepara para físicamente hacer un esfuerzo de huir o de defenderme. O también puede ser de que me prepare para hacerme el muerto, como los conejos. No sé si ustedes los vieron, pero yo tuve conejos y alcancé a ver que se ponía como chato en el piso porque el perro lo agarraba y después el perro lo agarraba con el hocico y el conejo parecía muerto y colgado de los 2 lados. Me pegué un susto cuando lo vi esa vez y después el perro empezó a jugar y lo escupió y el conejo volvió a hacer así, se armó y salió corriendo. Entonces, claro, nosotros también tenemos ese mecanismo que nos hace hacer como el conejito, que nos hace frizarnos ante el peligro o hacernos medio los muertos, y eso nosotros no somos del todo conscientes y podemos sentir, tengo como el freno de mano puesto, no puedo avanzar. Y esto pasa porque nuestro sistema ha entrado en el estrés y quizás se ha quedado ahí, porque este mecanismo que nos permite sobrevivir es para que dure un periodo corto, pero a nosotros a veces ese periodo se nos extiende por días, semanas, meses, y el resultado es que ya empezamos a crear un clima en nuestro cuerpo y en nuestra mentalidad que no es sostenible y empieza a afectar en nuestra percepción. Cuando pasa esto, todo lo que es urgente va a ganar nuestro foco, todo lo que se presenta como urgente va a ganar nuestro foco. El tema es que muchas veces eso que se presenta como urgente no necesariamente lo es. Es decir, si estoy enfermo, es urgente, por ejemplo. Si a un familiar tengo que atender, es urgente. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te llenan de mensajes de texto en el momento, en el trabajo, en el momento que estás haciendo otra cosa, y vos vas viendo que se te acumulan los mensajes de texto de un compañero, de un jefe, y en realidad te das cuenta de que nunca es urgente, sino que la persona es tan ansiosa que está acostumbrada a llenarte de mensajes de texto. Tu sistema empieza a estar en un estado de alerta y decís, le tengo que responder ahora. Pero si te das cuenta, tu compañero o tu jefe tampoco es un bebé que necesites darle la mamadera porque si no estalla, sino que es una persona adulta que puede regular y que no necesitamos acostumbrarnos a reventarle de la casilla de mensajes al otro para que haga ya en el momento lo que a mí se me ocurrió que tiene que hacer, ¿no? Entonces, estas cosas que detectamos que son como urgentes no siempre lo son. Pero la urgencia va a tomar el protagonismo. En nuestra percepción es la que va a ganar el espacio. Acuérdense que cuando estamos en un estado de estrés, nuestro foco se reduce justamente para poner todos nuestros recursos en la situación que tenemos en el presente. Entonces, claro, cuando estamos así,
no podemos tener una perspectiva amplia de contexto o decir, no, si me enfoco en esto voy a perder mis recursos del día. Entonces tenemos como que prepararnos en los momentos donde estamos un poco más tranquilos para entender lo que, quizás analizar lo que está pasando y armarnos una carta de navegación para cuando nos embarquemos en el mar. Porque estas urgencias no siempre van a coincidir con lo que para mí es valioso o con la dirección de vida que yo me había propuesto. No siempre van a coincidir con mi sueño, pero van a competir con mi sueño y con mi dirección de vida por mi atención y por el recurso más valioso que tengo, que es mi energía. Entonces va a llegar al final del día, como decía en una de estas preguntas, y voy a sentir que estuve más apagando incendios o enfocándome en lo urgente que yendo en la dirección que me había propuesto. Así podemos pasar muchos días sintiendo de que resuelvo, hago, y gracias a Dios lo pude resolver, pero no necesariamente el haber cubierto todas esas contingencias hace que yo sienta que estoy construyendo algo valioso. Es muy distinto, como bueno, sí, lo logré hacer todo, pero no siento que esté construyendo algo de valor, porque cada vez que pospongo mis avances que yo quería hacer para poner todo mi foco y energía en lo que va surgiendo, como que siento que dejo eso que era importante para mí de lado. Entonces ahí yo no siento que esté construyendo algo con sentido, sino más bien como que estoy cumpliendo rápido, como que estoy sacando tareas rápido. Vieron que nosotros teníamos el norte magnético y el norte verdadero, que nosotros en la Tierra vieron que está un poquito inclinada así, y si ustedes habrán visto los dibujos, ahí pasa el eje de la Tierra y están los polos y se produce el movimiento de rotación. Bueno, ese es el norte verdadero, pero el norte magnético va cambiando en función de cómo se mueven los metales líquidos que hay por debajo o sea, por dentro de la Tierra. Si nosotros lo vemos como una esfera, está por dentro. Entonces, claro, mi brújula, cuando yo me oriento, me va a marcar el norte magnético, pero necesariamente coincidirá con el norte verdadero. Esa diferencia de grados que hay, que nosotros si lo vemos en un mapa, podemos trazar como un ángulo, ¿no? Son grados de diferencia que hay. Se llama declinación. Y a mí me interesaba porque digo, ¿cómo hace un marinero, como hacía antes del GPS, para poder usar la brújula y sin embargo poder llegar del norte magnético al norte verdadero? Claro, tiene que calcular la declinación porque esa declinación va a depender también de en qué lugar de la Tierra esté. Porque claro, en distinto lugar en donde yo me encuentro, distinto es mi magnetismo. Entonces va a ser distinto los grados que va a declinar o que va a diferenciarse del norte verdadero. Entonces eso me parecía que resonaba perfectamente con lo que nos pasa, porque si bien yo tengo un plan, tengo un foco, ya sé cuál es mi sueño, tengo una visión, incluso me propuse, puse los recursos y todo y empecé, depende en el momento que me agarre de la vida y depende de las circunstancias, va a ser mi declinación. O sea, va a ser los grados que yo tenga que ir ajustando mi rumbo. Y entonces esta brecha que se arma entre lo que yo me había propuesto y lo que la vida me da, la podemos pensar como esa diferencia de grados o declinación. Pero un marinero, digamos que sea experimentado, va a contemplar cuando sale y se embarca de que ya hay una declinación, de que en cada momento va a estar calculando, o en cada momento no, pero va a estar teniendo que hacerlo seguido, frecuentemente, el cálculo. Como que ya interpreta el error, esa declinación, esa diferencia, como parte esencial de su viaje. Y qué distinto es si nosotros podemos verlo así, porque entonces ya nos quita la presión de decir soy yo el que está fallando, yo el que no me puedo concentrar, o ay, la vida es tan injusta conmigo porque me pone todos estos obstáculos. Sino en realidad podemos pensar que siempre, en cada momento que nosotros nos propongamos hacer algo, vamos a tener que estar recalculando para volver a tomar nuestro norte verdadero, porque muchas cosas van a tironear de nuestra energía o de nuestra visión. Incluso muchas veces nos va a costar ver con claridad. Y si no vemos con claridad no podemos tomar perspectiva para orientarnos. ¿Qué tal si empezamos como un marinero experto
a aceptar de que estos errores de cálculo, estas diferencias de ángulo son parte esencial de nuestro viaje, que me tengo que preparar para ellas, que van a estar ahí. Porque pensemos que si yo empiezo y no soy consciente de mi declinación, al principio van a ser algunos grados de error. Pero con el tiempo, si yo sigo pensando que solamente tengo que seguir la brújula y la brújula me va a llevar al norte verdadero, lo que voy a terminar teniendo por ahí son cientos o miles de kilómetros de diferencia entre yo quería llegar y donde realmente llegué. Esos errores, lo que quiero decir es que se van a ir acumulando. Entonces, qué importante es que yo pueda desarrollar la flexibilidad, le llamamos flexibilidad psicológica, acuérdense, a esta capacidad de poder tomar lo que me trae el entorno, poder tomar esas desviaciones, aceptarlas como parte del recorrido y empezar a formular estrategias sobre la marcha para yo poder continuar rumbo a mi norte. Y mientras estaba haciendo esta charla, me pasó algo re loco hoy, que estaba pensando en lo del norte, los errores de cálculo y todo, y me pasó una situación que no la había vivido nunca, así que ahora se los cuento. A ver, mientras tanto voy saludando. Dice Susana, en el medio del mar hay que pasar las tormentas. Exactamente. Muy bueno, si no salió la tortilla de papa, comemos huevo revuelto con papa, comemos igual. Exactamente, y sobre todo para qué distinto se siente cuando podemos aceptar que el error de cálculo es algo que va a estar presente en nuestro viaje y que en realidad lo que no tenemos que desear que no estén o pensar que somos una víctima de las circunstancias, porque eso sería como entregarnos al caos que es la vida, sino que podemos conservar nuestro rumbo y saber que cada tanto es parte del viaje chequear si estoy yendo en la dirección correcta o me desvié un poco. Y hoy cuando estaba armando esto, me pasa que escucho un ruido en una ventana, ¡pum! Así un choque bastante fuerte, y era una paloma. Y como me di cuenta que era una paloma, se lo pensé, digo, debe haber sido un pájaro. Pero cuando me asomo a la puerta de vidrio, voy abriendo la puerta de vidrio para poder ver qué había pasado, veo que baja así del techo un carancho y llevaba la paloma en sus garras. Nunca había visto tan de cerca el vuelo, porque estaba así con sus alas espectaculares, impresionantes, y ver cómo llevaba el otro animal. Ahí empecé como a pensar que esos errores de cálculos nos pueden costar un montón. En este caso, ella estaba en el aire, no en el mar, pero ¿qué pasa? Los vidrios son como espejos, entonces a simple vista y a la velocidad que venía, lo habrá visto reflejados a los árboles y por eso se habrá chocado la paloma, porque se ven el reflejo de los árboles. Quizá el animal estaba convencido de que estaba volando a cielo abierto, veía el reflejo del cielo, veía los árboles, pero en realidad tenía una percepción equivocada. En realidad había un vidrio. Entonces pensaba que a veces nos pasa a nosotros que pensamos que estamos volando a cielo abierto, que salimos y vamos ahí a triunfar, un éxito rápido, algo que sale bien. Esto, por ejemplo, bueno, en el mundo de las inversiones pasa cuando te dicen, no, invertís en este fondo y te da 30% de rentabilidad todos los meses. Y ya ahí, en ese tipo de cosas que se ve como un cielo abierto, como un éxito muy rápido, como algo que cumple las expectativas de muchas veces son una especie de ilusión o un mapa que no nos va a conectar con la realidad y que incluso nos puede hacer chocar en un golpe seco con la realidad, porque justamente se parece, pero es solamente un espejismo. Esto de pensar en que la urgencia es esa especie de reflejo que nos va a desorientar, que nos va a mostrar una cosa por otra, nosotros podemos pensar algunas preguntitas ahí. Una de las preguntas que les traje es, ¿estoy tomando decisiones desde lo importante o mayormente desde lo urgente? Una pregunta entonces es, yo estoy tomando hoy en día, no importa, no lo veamos como algo siempre, porque hoy en día me encuentro tomando decisiones desde lo importante o más desde lo urgente.
Y la otra pregunta es, ¿qué podría cambiar en mi vida si empiezo a tomar más elecciones conscientes en lugar de solo reaccionar a los reflejos del entorno? ¿Qué podría cambiar en mi vida si empiezo a tomar más elecciones conscientes en lugar de estar constantemente reaccionando a los reflejos del entorno? Y acá algo muy importante es que esto que hablábamos recién, de que no todas las cosas que nos piden atención, que aparecen como urgentes, se merecen nuestra energía. Por ejemplo, yo les había hablado de este caso, que me pasa, uno de los tantos casos, pero en un trabajo me pasaba que nos conectábamos a las reuniones, teníamos esta herramienta Teams y nos conectábamos y eran reuniones donde muchas veces teníamos que mostrar productos funcionando, es decir, productos de software. Y teníamos que mostrar cómo funcionaban y habían equipos enteros y estos se tienen que conectar y tienen que conectar a servidores y APIs y un montón, y la base de datos, hay un montón de mecanismos que tienen que funcionar. Y muchas veces funciona hasta 5 minutos antes y a veces en el momento de la presentación algo falla, algo puede salir mal y hay que recalcular sobre la marcha. Y me acuerdo que estábamos en las reuniones esas y teníamos como 3 chats de WhatsApp en donde distintos jefes empezaban a chatearnos durante la reunión. Entonces no solamente que tenía que estar atenta de cómo se iba dando la sesión, cómo se iban coordinando cada persona, sino que además cada jefe tenía la costumbre de decir, esto no me gusta, esto que lo cambien, esto que no. Como si pudiéramos en vivo entrar en la mente de las 8 personas del equipo y en vivo cambiar para que en vivo digan algo, para que a la persona no le cause tanto desagrado ver la improvisación. No, a ese punto habíamos llegado, que ya ni siquiera era la paciencia de decir, bueno, lo corrigen para la otra vez, sino que nos llenaban de mensajes para que nosotros en vivo cambiáramos la situación. O sea, ustedes imagínense que yo tenía que recibir el mensaje, chatear con los otros, ver qué pasa. Todo eso causa una interrupción. Entonces, obviamente que es perjudicial. Todo para que esa persona no tenga el displacer de ver algo que no funciona. Entonces, la verdad que estaba como muy extralimitado de la realidad. La verdad que me parece que ahí había que hacer un ejercicio de si soy líder, porque realmente quiero ser líder y lo que tengo que hacer es ponerme también un poquito en control de mis emociones y de mi energía y de saber que hay un equipo de gente haciendo todo lo posible y si yo tengo que pasar un displacer por ver algo que no funciona, es preferible que yo lo pase a que vuelva loco a todo el mundo mientras lo está resolviendo. Entonces, eso puede ser una alternativa, ¿no? Pero en ese momento lo que hacía es ponernos a cientos de personas en un estrés galopante porque no toleraban la frustración de ver algo que no anda y querían que en el momento los que estábamos coordinando ahí los grupos resolviéramos, como si nadie lo estuviera resolviendo, o que no diga esto, que no. Entonces, claro, mientras la persona está hablando, entro, ¿viste? Y le programo para que diga otra cosa, ¿viste? Porque el coach todo lo puede, en vivo le programaba la cabeza a la persona. Entonces, claro, estas cosas que se presentaban como urgente y que hay que leer el mensaje y que hay que prestarle, porque si no le lees el mensaje se enoja también. Todo esto la verdad que está muy fuera de la realidad, está muy por fuera de lo que un coach debe hacer, está muy por fuera de lo que un equipo se le puede pedir, está muy por fuera de la realidad de la tecnología y está muy por fuera de la realidad. Entonces quizás en vez de poner locas a 200 personas, lo que hay que hacer es trabajar un poquito en el liderazgo de uno mismo y en qué tan importante es mi momento de displacer versus al trabajo de estas 200 personas. Una situación que se presentaba casi cada 15 días, en donde hay que salir corriendo porque es urgente y donde realmente lo que ahí se pone en juego es freno la pelota y pienso de qué es lo que está fallando para cubrirlo en la vez siguiente, y en este momento tengo que usar un poco más la flexibilidad psicológica y aprender a navegar en esta situación incómoda, en este error que se produce aunque haya chequeado 10 veces las cosas antes de empezar, aunque me digan a las 2:59 funcionaba y son las 3 y no funciona, ¿no? Cubrir estas formas que pueden pasar de errores y también saber navegar
las situaciones que se dan cuando suceden. Entonces todo eso que aparecía como mensajes que supuestamente eran de vida o muerte, en realidad no eran urgentes, pero que si sucumbíamos ante la presión, lo que hace es quitarnos el foco y la perspectiva de lo que es realmente importante y lo que es el objetivo de la sesión, que el objetivo de la sesión era mostrar el software que anda, y si no anda, poder ver qué falló para arreglarlo. No era enfocarnos en que una persona o dos pasen un displacer, ese no era el foco. Entonces, bueno, es entender cuál es el foco y poder tratar de buscar la forma de volver a enfocar. Y acá, para volver a enfocar, nosotros hemos hablado muchas veces de lo que es el integrar o hacer el trabajo de llevar nuestra conciencia a nuestro corazón. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es posible pensar con el corazón? ¿O creen que el corazón es más solamente para sentir? ¿Qué les parece? ¿Es posible pensar con el corazón? Nosotros, cuando hacemos el taller del viaje al centro del corazón, lo que hacemos es conectarnos con nuestro corazón, pero primero nos conectamos con la tierra. Nos conectamos, nos visualizamos como si fuéramos un árbol que tiene su raíz bien anclada en la tierra, y que de la tierra tomamos los nutrientes como el árbol se nutre de la tierra. Y que también tenemos nuestras ramas hacia el cielo, y que con nuestras hojas tomamos la luz del sol para poder realizar la fotosíntesis, para poder crecer. Entonces, los humanos no estamos muy lejos de eso, solamente que a veces nos percibimos como un poco más desconectados de la naturaleza. Pero cuando hacemos el taller del viaje al centro del corazón, empezamos a hacer un viaje en el cual es un viaje de recordar, no es un viaje de experimentar por primera vez, es un viaje de recordar que estamos con los pies en la tierra, pero que también nuestra visión nos puede llevar al cielo, a buscar inspiración, a cumplir un sueño. Entonces, cuando hacemos esto, buscamos esa inteligencia que se da en la integración entre la mente y el corazón. La vez pasada les había hablado un poco de lo que se denomina el estado de coherencia cardíaca, y les había hablado que el corazón tiene un campo electromagnético que es mucho más grande que el campo electromagnético del cerebro, y que cuando entran en coherencia los dos campos, el campo del corazón puede influir sobre el campo del cerebro. Y cuando esto pasa, se puede medir a través de ondas, porque al ser campos electromagnéticos se pueden medir a través de ondas, y los que estén más familiarizados con matemáticas pueden entender lo que son las ondas sinusoidales. Y cuando hay una señal coherente, las ondas son como parejas. Pero cuando hay una señal que no es coherente, las ondas son disparejas. Entonces, claro, nosotros a simple vista lo estoy como dibujando en el aire, porque esto tiene también una explicación matemática y científica que se ha estudiado. Nosotros sí podemos pensar con el corazón, pero pensar con el corazón, primero les voy a decir lo que no es apagar la mente, porque también he escuchado por ahí que gente dice, no, pero es que hay que dejar de lado la mente, porque la mente es para problemas, que te lleva a ser egoísta. No es para dejar de lado la mente, es para sincronizarla. La mente nos ayuda porque nos permite trabajar con lógica, tomar decisiones, pero va también a analizar las experiencias pasadas, y muchas veces, si operamos desde la mente sola, podemos llegar a empezar a apurar tiempos, a forzar resultados, a atender los miedos, más que a ponerla al servicio de algo más elevado. Nuestra mente sí tiene estas capacidades ejecutivas, las funciones ejecutivas del cerebro, y tiene esta capacidad de poder ayudarnos a resolver problemas. Si nosotros realmente queremos cumplir nuestro sueño, lo que nos va a ayudar es unirla al campo del corazón. ¿Y cómo hacemos esto? Porque muchas veces también me preguntan, bueno, yo sigo mi corazón y hago esto y lo hago de corazón, y se refieren a seguir el corazón a seguir a las emociones desbocadas. Entonces, sí, yo voy, me declaro, no pienso en nada, o voy, renuncio al trabajo, ya la vida. No se trata tampoco de seguir emociones desbocadas, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la meditación del corazón, recuerden que primero les decía, nos anclamos a la tierra, recordamos que estamos conectados a la tierra, recordamos que estamos conectados también al sol, porque recibimos la luz, y sin la luz del sol no es posible la vida en este planeta. Y también llevamos nuestra conciencia al corazón.
Es decir, es un corazón con conciencia, porque el corazón por sí mismo también puede estar, cuando por ejemplo estamos sucumbiendo entre las emociones descontroladas, puede estar en un estado que no es coherente. Por ahí lo vemos eso cuando vemos una persona que está, decimos, se salió de su eje, se salió de su centro, un día que la está pasando mal y no sé, un tenista que rompe la raqueta, una persona que se saca de quicio, insulta a alguien, ¿no? Como esa persona no está desbocada y su amígdala lo hizo preso de sus emociones, se secuestró, quedó preso de sus emociones, lo tomó por completo la ira y actuó de una manera que después se puede arrepentir, no usando su corteza prefrontal que lo va a llevar a decir, sí, estamos enojados, pero esto acá no corresponde hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recordamos la alineación que tenemos con la tierra, con el cielo, pero llevamos nuestra conciencia al pecho, al centro del corazón. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a disfrutar de una inteligencia que es superior, porque tiene que ver con pensar desde una visión más amplia, poder integrar, no dejar de lado la mente, sino integrar el cuerpo, la mente y las emociones para poder tomar una decisión de manera completa y no decisiones distintas en direcciones diferentes. En este estado de coherencia se produce lo que por ahí llaman, no se lo han escuchado nombrar, el estado de flow. El estado fluido desata la creatividad, en donde podemos sentir que estamos horas. ¿Vieron cuando la gente dice, perdí la noción del tiempo haciendo esto y me sentía genial? Y son estados que muchas veces nos pasan sin darnos cuenta. Pero la idea es que nosotros también podemos buscar crear ese estado a través de hacer esta práctica del viaje al centro del corazón. Entonces nuestro corazón ahí actúa no como un caprichoso, sino como un faro que emite su propia luz. Que emite su propia luz y nos empieza a alumbrar el camino. Porque las personas que van haciendo esta práctica del viaje al centro del corazón lo que encuentran es que tienen una visión clara de a dónde quieren llegar. Y no es una visión que fuerza las cosas, no es una visión que te hace saltar etapas, ni te pide avanzar antes de tiempo, sino que es como algo sólido, que se encuentra ahí como una certeza. Tampoco es como una exigencia, tampoco tiene que ver con lo que hacen los otros, sino que se siente una coherencia interna. Sentimos que como que todo nosotros está yendo para el mismo lado. Relacionado con este tema, les traje una pregunta para poder empezar a hacernos. ¿Cómo puedo tomar una decisión alineada sin exigir certezas de antemano? ¿Cómo puedo tomar una decisión alineada, es decir, sentirme que estoy todo yo alineado en esa decisión, sin exigir certeza total de antemano? Porque esto se da mucho y normalmente ahí se disipa un poco la duda de cuando me preguntan, ¿pero esto es intuición o es miedo? Cuando realmente estás desde un estado que estás integrado, no estás dudando si es tu intuición. Es como una certeza que se siente de fondo correcto. No porque me lo haya dicho nadie, no porque sea una exigencia, sino porque se siente adentro como esto es lo correcto. Como cuando alguien hable voy a decir, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo sentí. No tiene que ver con un sistema de creencias, no tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con algo que es completo. Es como mi mente me indica que es lo correcto, mi cuerpo está tranquilo y tiene como una seguridad y mis emociones me dicen que estoy en lo correcto. Pensar con el corazón no es dejar de usar la razón, sino integrar nuestra razón con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Pero lo que muchas veces a nosotros nos pasa es que estamos yendo para todos lados. Mi mente dice, sí, vamos, porque tenemos que hacerlo, porque ya tenemos más de 30 años y no hemos avanzado. Por ejemplo, ¿no? La expectativa de la mente con respecto a la edad, o con respecto al género, o con respecto a lo que veo que hacen mis vecinos o mis amigos. El cuerpo dice, estoy cansado, jefe, ya no doy más, déjame. Yo así no puedo, a este ritmo no puedo. Y las emociones dicen, siento miedo, siento angustia, yo para allá yo no quiero estudiar esta carrera, yo no quiero trabajar ahí, yo quería otra cosa. Empezamos a ser desconectados y, oh sorpresa, empezamos a tener obstáculos, nos sentimos frenados internamente, nos sentimos que aparece como, ay, me auto boicoteo.
pero en realidad a mí no me gusta eso porque siento que nos genera como más sensación de estar en pelea con nosotros mismos. Hablar de me auto boicoteo. Por ahí es simplemente una parte mía que me está haciendo dar cuenta que hay algo a lo que le tengo que poner atención ahí. ¿Cómo distinguir si yo estoy actuando con mi mente desconectada un poco de lo que es mi corazón o si estoy trabajando de manera integrada, si estoy trabajando desde mi verdadero norte, llamémosle ahora, norte verdadero? Ante una posibilidad de riesgo o de falla, nuestra mente, cuando está desconectada, busca esquivar el riesgo a toda costa. Hasta puede paralizar el movimiento, con tal de no sufrir un riesgo o una pérdida. Cuando la mente está integrada con el corazón, busca proteger lo valioso. Entonces ahí acepta el riesgo como parte del viaje y dice, ¿qué puedo hacer para proteger lo que realmente me importa? Frente a la incertidumbre, la mente, que va por sí sola, exige certeza total. Y ahí viene donde nos ponemos súper ansiosos. Porque claro, queremos saber todo de antemano. Antes de iniciar el viaje queremos tener el rumbo siempre correcto. El control absoluto antes de dar el primer paso. Pero en cambio, cuando estoy conectado conmigo mismo, puedo diseñar planes flexibles y estrategias que me permitan reorientarme y saber que siempre voy a seguir en el rumbo correcto. ¿Cómo reacciona la mente desconectada a los errores ajenos? Se enoja, empieza a buscar culpables, intenta sacar ventaja en una discusión o ponerse a la defensiva. En cambio, cuando nuestra mente está integrada con nuestro corazón, aprende del error y aprende incluso de las otras personas con compasión. Y ahí puede reforzar esta protección de lo que importa, pero desde un lugar no defensivo, sino del lugar del que protege, del que nutre. Y con respecto a los ritmos o con respecto a la idea del proceso, nuestra mente cuando está desconectada intenta forzar, intenta acelerar. Es como no respeta que hay un proceso o no respeta que hay un orden o un flujo natural. Si fuera por nuestra mente, viviría en una primavera eterna, las mariposas saldrían de manera espontánea sin necesidad de pasar por un capullo. No tendríamos que hacer nada para de golpe tener un cuerpo musculoso, ¿no? Como que la mente quiere todos los resultados rápidos, pero no quiere pasar por el proceso en donde eso lo vamos cultivando o generando. Entonces empieza a cultivarse más la ansiedad. Cuando nuestra mente está conectada a nuestro corazón, respeta y acompaña los ciclos naturales. Incluso dice, ay, qué lindo disfrutar del proceso. Son esos momentos en que dice, ay, qué lindo disfrutar, por ejemplo, una madre cuando ve crecer a su bebé, qué lindo, no va a durar mucho que sea bebé, es parte. O cuando dice, ay, bueno, está en su adolescencia, está en una etapa difícil y comprende que hay un tiempo ahí de maduración. O cuando decimos, sí, estoy en camino, estoy contento, pero bueno, sé que tengo que seguir, sé que me queda recorrido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos diciendo esas frases y sintiéndonos contentos y no desalentándonos, ahí es también una señal de que estamos actuando con nuestra mente integrada, estamos en nuestro verdadero norte o estamos pensando con el corazón. Un poco lo que había empezado a pensar es, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen marinero o un marinero experto? El marinero empieza un rumbo contemplando el error. O sea, él sabe que el error va a ser parte del proceso. Él sabe que el error es parte del viaje, que si se embarca y va al mar, al océano, se va a encontrar con el caos, se va a encontrar con tormentas. Mire, de hecho, algo que me pareció espectacular es que cuando yo veía los dibujos de la Rosa de los Vientos, que para el que no sepa es esta que marca las direcciones como una estrella que tiene generalmente 8 puntas, pero puede tener como 32, no sé, que marca las 4 direcciones principales y después al menos las 4 intermedias, entonces al menos tiene 8. Esta Rosa de los Vientos, si alguno lo ve, entre medio tiene como rellenas y tiene partes que están rellenas en rojo y partes que están rellenas en azul. Y yo investigaba y digo, ¿por qué tiene 2 colores? Y lo que sucede es que los 2 colores es para que, imagínate que estás en el barco y todo se te está moviendo y bueno, la vista con este juego de 2 colores puede identificar rápido en dónde están los puntos. Entonces, que alguien haga una carta así, está diciendo, esto lo tengo que poder ver aunque el viento me mueva para todos lados. Voy a hacer una carta que me ayude en el momento.
Y otra cosa interesante es que el norte, nosotros ahora vemos en la brújula los norte marcados con la N. Pero si alguien ha visto alguna vez un mapa antiguo, esos que aparecen en las películas, suelen tener una flor de lis en el norte. Investigando un poco, dice que la flor de lis se agregó la realeza, lo agregaron los portugueses y sobre todo lo popularizaron los franceses, porque la flor de lis estaba con un significado atado a lo que era la Trinidad, que lo habían constituido como el símbolo de la Sagrada Trinidad. Entonces imaginen qué importante que cuando el marinero se dice, bueno, yo me hago la mejor carta náutica, me llevo la brújula, me llevo el mejor equipo en mi barco, pero tengo que confiar en la divinidad. Hay una parte que yo con mi mentecita no puedo prever, que yo no puedo, entonces me tengo que encomendar a la divinidad. Y el este se marcaba como una cruz porque apuntaba a Jerusalén, porque en un momento se retrataban los mapas como que el centro era Jerusalén, y después también porque se quedó así porque en Europa para ir a Jerusalén tenía que ir al este, entonces se marcaba el este con una cruz. Pero fíjense que nosotros cuando queremos tomar dirección no decimos ennortarnos, decimos orientarnos. O sea, nosotros siempre miramos al oriente. Y esto tiene un trasfondo mucho más allá y mucho más primitivo que solamente el tema de los reyes que popularizaron cómo iban a ser los dibujos de las cartas náuticas. Sino que, porque acuérdense también que si nosotros estudiamos cómo viajó Colón a América, sabemos que los reyes católicos financiaban las expediciones, que junto con las expediciones también venía la iglesia, bueno, sabemos todo eso. Pero también, incluso viene de antes, porque ya pueblos originarios de América y de otras partes del mundo orientaban sus monumentos, como por ejemplo la Stonehenge o las pirámides o las construcciones mayas, orientaban, o sea, quiere decir que las alineaban con la salida del sol, miraban al sol naciente, porque para nosotros como seres humanos, el emerger del sol es la esperanza de un nuevo día. Nosotros primitivamente hemos afrontado tantos peligros en la noche. Cuando nosotros decimos estoy atravesando una noche o está todo muy oscuro, tenemos muchísimas metáforas para definir lo que significa la noche, que significa el misterio, pero también el peligro cuando no tenés un lugar en donde estar. Entonces mirar el sol que nace es como la esperanza, un nuevo día, la fuente de luz, de calor, la señal de que nuestras plantas van a poder hacer su fotosíntesis. Entonces, bueno, el marín tenía todos estos símbolos en sus cartas y tenía también al norte la estrella polar, que después fue reemplazada por la flor de lis. Y la estrella polar le decía, bueno, mira, hay un norte que es fijo, que lo marca esta estrella, pero él iba a tener que observar estrellas alrededor porque no era la más brillante. Entonces tenía que buscar los signos más evidentes que el cielo le pudiera mostrar para poder encontrar lo más útil, que era lo verdadero. Muchas veces aparecen muchas cosas evidentes en nuestra conciencia. Tengo que ir hacia acá, todo el mundo va, estas corrientes magnéticas que decíamos, ¿no? Que se pueden equiparar a las corrientes magnéticas en la Tierra, que sí, toda la sociedad me dice que tengo que ir para acá, que tengo que hacer esto, pero lo que es realmente lo esencial y lo que es realmente esencial significa eso que no cambia, mi interior. Por eso también le llamamos viaje al centro del corazón, porque el centro del corazón, que el corazón también es un sinónimo de centro, o sea, es como el centro del centro, vamos a ir bien profundo a buscar lo que es esencial para mí. Eso es lo que no es tan evidente, lo que empiezo a tomar referencias más evidentes para llegar de lo evidente a lo más sutil, pero que ahí está mi verdad verdadera. Entonces imaginen que todo esto tiene que desarrollar un marinero para poder emprender el viaje y poder buscar la dirección verdadera. Tiene que saber que va a errar. En su propia carta están los símbolos que le hacen acordar. Porque fíjense, o sea, para poder orientarse y para poder ver la dirección, va a mirar aquello que también es lo espiritual. O ve la estrella polar o ve la flor de lis. Pero va a tener que buscar lo que es espiritual. Y va a tener siempre señalado el oriente.
Antes, incluso antiguas cartas tenían el oriente para arriba, o sea, no estaba el norte arriba. Nosotros ahora vemos la brújula y vemos el norte arriba, pero antes estaba el oriente arriba. Entonces, miren qué importante era la dirección que nos marcaba lo espiritual, lo divino. Entonces, bueno, hoy me pongo la camiseta, no solamente porque me guste, sino porque esta camiseta es como un sol, porque nosotros también en la bandera de Argentina, como parte de las culturas originarias, tenían el gran símbolo del sol, y esta tiene, en vez de tener las barras de la bandera, tiene las barras de la bandera como si fueran un rayo de sol así, que confluye en nuestra cabeza. A mí me encantó la remera. Pero ayer estaba pensando también en este concepto de no rendirse, bueno, está el partido, ¿no? Y todo está perdido, y estamos desanimados, y en 10 minutos la vida puede cambiar. Entonces hablábamos y le decía a mi pareja, no te rindas, no bajes los brazos, vamos Messi, vamos Argentina, decía yo, y por dentro estaba reventada porque yo tenía los nervios destrozados, pero yo sentía que no me tenía que rendir hasta el último, porque no me gusta, no soy una persona que se lleve bien con el tema de la rendición. Claro, es como que algo en mí decía, no voy a dar el brazo a torcer, yo voy a apoyar hasta el último voy a alentar. Y lo único que quería ver en mi equipo era gente que se esfuerce hasta el último. Porque sí he visto en otros momentos la circunstancia en donde bajan los brazos y se dejan perder. Y la verdad que me ha sido tan desesperanzador ver eso, y que después escuchaba que muchos hablaban que decía que la mentalidad del campeón es no rendirse hasta el último. Hoy, cuando pensaba en el marinero, digo, claro, es esto mismo, porque es recordar que además de tener bien marcados tus puntos cardinales hacia donde tenés que ir, trazada la ruta, o sea, todo eso es como el cálculo matemático, la propuesta que yo veo que voy a llegar a tal dirección, en cuántos días voy a llegar. Y otra cosa también es no olvidarme de que por más que yo tenga hecho todos estos cálculos, la vida me va a tirar cosas que... O sea, me tira un cielo nublado en donde no puedo ver las estrellas. Me tira una marea, que cambia, una tormenta que me hace que mis velas vayan para todos lados. Y yo tengo que tener claro mi otro norte, mi otra orientación, que es la espiritual, es la que me dice, no me voy a dejar vencer. No puedo esperar que mi vida sea solamente un sol naciente y un cielo apacible. Tengo que también contemplar que va a haber tormenta. Y entonces, ¿a qué me voy a aferrar yo? ¿De dónde me voy a agarrar? Y ese es, cuando nosotros encontramos eso, encontramos nuestro verdadero norte. También pensaba en esta vaquita de San Antonio que andan creciendo acá, porque... buscaba y digo, ¿por qué crecen? Porque ya el invierno pasado pasó lo mismo. Yo no sé si hay un nido o qué, pero está lleno de vaquitas de San Antonio acá adentro. Y claro, como que salen cuando empiezo a prender la calefacción. Y a veces me daba mucha pena porque veía que a algunas se les comían las arañas. Vieron que las envuelven y caen en la telaraña y después la araña la envuelve y se la come. Entonces buscaba la forma de poder llevarlas a un lugar que estén a salvo, que no sea acá adentro. Buscando en internet decía que las vaquitas de San Antonio, cuando viene el frío, empiezan a quedar como suspendidas, como en un estado de hibernación. Entonces que las tenés que dejar como en un árbol o de superficie rugosa para que se pueda meter ahí, porque a los poco tiempo de estar en el frío su cuerpo capta que tiene que hibernar y como que se queda quieta y se paraliza. Que podía ser que acá empiecen a surgir porque está su sistema, su cuerpo está engañado como que fuera el calor o la primavera, y por eso empiezan a volar acá adentro. Entendí y había buscado yo que las vaquitas de San Antonio eran de la suerte porque cuando están se comen las plagas de las plantas. Por ejemplo, si vos la pones en una suculenta vas a ver cómo se alimenta, que la otra vez la filmaba para ver qué hacía en la suculenta. Entonces ahí me conecto con otro tipo de persona. O sea, teníamos por un lado el marinero, pero por otro lado pensé, claro, las personas interpretábamos que las vaquitas son de la suerte porque se comen las plagas, y claro, y pensaba, claro, para alguien que siembra, qué importante es tener como una especie de ayuda divina, que vengan las vaquitas y se terminen de comer las plagas para que mis plantas puedan sobrevivir. Ahí en esta fuerza que podríamos llamar el sembrador,
teníamos por un lado el marinero. Y en esta fuerza que podemos llamar el sembrador, es una fuerza receptiva. Y lo que se trabaja, o lo que trabaja el sembrador, es el enraizamiento, porque no solamente que tiene que sembrar y buscar la estación correcta y el momento correcto de preparar el suelo, de sembrar, y todo eso se hace estudiando y observando los ciclos de la naturaleza, debe tener paciencia para observar crecer, para limpiar, pero también debe proteger su cultivo, porque ahí pueden aparecer plagas, pueden aparecer animales también que se los quieran comer, poner el espantapájaro y proteger esos brotes cuando están naciendo. Entonces, claro, imagínate alegrarte porque decir, ay, la naturaleza me mandó, en lugar de una pedrada que me elimine todas las plantas, me mandó unos insectos que me ayudan a que mis cultivos estén vivos. Y pensaba en qué importante también, por eso hay muchos festejos en los cambios de estaciones, durante los equinoccios, que nosotros por ahí vemos lo que es el Halloween y lo que son los festejos con las calabazas y todo lo demás. Y también los festejos que hay en la Navidad. Todos estos son festejos que tienen que ver con los ritmos naturales, con las estaciones y con lo que puedo hacer en cada estación. Puedo sembrar, puedo cosechar, ¿no? Y invitan a la reflexión, porque para nosotros es crucial, de ahí depende la vida. Pensaba, claro, un marinero y un sembrador no pueden ser personas ingenuas, no pueden esperar que la vida sea solamente un cielo celeste y despejado o que el mar no te traiga una tormenta o un movimiento, sino que son personas preparadas, saben que las fuerzas de la naturaleza pueden ser caóticas también, pueden ser benévolas o puede ser que no, y necesitan estar preparados con sus habilidades para saber qué hacer en cada momento, pero también necesitan estar conectados espiritualmente para poder mantenerse en pie a pesar de que todo esto pasa y no darse por vencido hasta el último momento. Mientras más vos quieras hacer en este mundo, mientras más virtudes quieras desarrollar, mientras más proyectos y sueños quieras llevar a cabo, vas a tener que conectar en lo profundo con tu raíz y asegurarte siempre de generar tus momentos de conexión para que tu norte verdadero no se pierda. Porque la vida te va a llevar a ser a veces como un marinero y a veces te va a llevar a ser como un sembrador, a veces te va a llevar a cultivar la paciencia, la receptividad, la valoración del proceso y otras veces te va a mantener más activo y luchando y ajustando las velas y observando los vientos. Entonces me acordaba con esto de las estaciones que había escuchado a Jim Rohn, que es el mentor de Tony Robbins y Brian Tracy. O sea, aparte de que él era espectacular, ya no está en este plano, pero dejó dos mentores espectaculares. Y Jim Rohn, cuando estaba hablando de las estaciones de la vida, en una charla que quedó grabada de hace no sé cuántas décadas, dice esto, y se los voy a leer. Todo lo valioso debe ser protegido, todo lo bueno debe ser defendido. Tan pronto como siembres tu jardín, los enemigos de la cosecha se preparan para destruir tu esfuerzo y debes desarrollar el coraje y la habilidad para defender tu propiedad. Él habla de eso, todo lo bueno en este mundo, todo lo que valga la pena, como decimos, debe ser protegido, debe ser defendido. Y decía que si vos no te preparás para defender todo lo bueno que haces, estás siendo ingenuo. Y yo pensaba, sí, tiene tanta razón, porque cuántas veces, cuando, por ejemplo, empezamos en budismo, cuando los monjes nos veían y cuando decíamos todos, ay, quiero aprender el libro del amor incondicional, y lo comprábamos, y qué lindo, y el Buda de la compasión, y los monjes nos miraban así, porque claro, si yo quiero desarrollar la compasión, tengo que animarme a observar el dolor de frente. Y todo mi sistema nervioso y todas mis creencias y todo mi cansancio me dice, no, vámonos de acá, vamos a adormecernos, vámonos de acá. Nuestro sistema nervioso se apabulla y no sabe qué hacer con todo eso. Entonces, claro, cuando nosotros queríamos como aprender estas cosas que son tan valiosas, los monjes nos miraban como diciendo, o sea, ustedes saben que van a tener que ser muy valientes, no solamente como ingenuos y de qué lindo, sino que realmente vas a tener que ser valiente cuando querés crear algo de valor. A ver qué están poniendo por acá. Me hace pensar mucho esta chica. Tengo que descubrir cuál es mi vaquita y cuál es mi brújula. Peco de ingenua muchas veces.
Y bueno, Alba, ¿qué te puedo decir? Yo no estoy exenta. Yo era más de los que decían, ay, bueno, sí, ay, qué lindo, pero hay que entender y desarrollar también las otras cualidades, ser un poco a veces como el marinero y ser un poco más como el sembrador. Y ahí aprendemos nosotros a desarrollar nuestra resiliencia. El ver, ay, qué injusto, me lo desvió todo, me desvió el curso esto, pasó esto otro, que venía tan propuesto por mi objetivo. Y empezamos a desarrollar esa fortaleza espiritual que no se deja vencer a pesar de los obstáculos. Y la palabra coraje viene de corazón. Es una de las virtudes de nuestro corazón el no rendirse. Nosotros cuando decimos, bueno, le puso el corazón, es que le puso todo. Entonces hablamos cuando un jugador pone el corazón en la cancha, que da todo. Desde acá les quiero dejar unas preguntas. ¿Cuáles son mis estrellas guía? Nosotros veíamos que en las mapas cartográficas el norte estaba marcado por la estrella Polaris, el norte verdadero. Entonces, ¿cuáles son mis estrellas guías? ¿Y qué hábitos actuarían como los colores de mi rosa de los vientos, que me pueden orientar en momentos de crisis? Porque claro, como el rojo y el azul me ayudan a que cuando se está moviendo el barco yo pueda hacer foco con mi visión y pueda ver dónde están las direcciones. Tengo que marcar una línea que me permita con el contraste recuperar la perspectiva. Entonces, ¿cuáles son mis estrellas guía y mis hábitos que van a ser como los colores de la rosa de los vientos, que me van a volver a traer a la perspectiva? Entonces ahí podemos cada uno indagar cuáles pueden ser los hábitos que te pueden ayudar a volver a recuperar tu foco y tu perspectiva. Y empezar a cerrar con que encontrar el norte verdadero no tiene que ver con tener una certeza. Sí, nosotros podemos tener una visión que nace de lo profundo, que nace de nuestra esencia, pero el norte verdadero no tiene que ver con tener una certeza, sino con sentir que estoy alineado, con sentir que voy en un rumbo coherente y con desarrollar las habilidades que me permiten encauzarme de esos desvíos que me propone la vida. Entonces no necesitamos tener todo resuelto para poder empezar o para sentir que estamos siguiendo nuestro norte verdadero, sino que lo que necesitamos es hacer un foco para buscar esa integración en nosotros mismos. ¿Qué dicen? No es fácil descubrirlo. Sí, las preguntas que les dejo acá son preguntas que están destinadas a abrazar una especie de paradoja, o sea, dos cosas que normalmente nos harían decir o voy en una o voy en la otra, pero en realidad que para poder generar una integración tenemos que tener en cuenta o abrazar las dos. Por ejemplo, esto de inicio y a la vez sé que voy a tener que recalcular. Una frase que leí que me gustó mucho es: no vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida. Y esta frase me gusta porque nosotros sentimos que estamos vivos no solamente cuando tenemos la sensación de seguridad o de que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, sino que también sentimos que estamos vivos cuando buscamos la trascendencia, cuando nos superamos, cuando hacemos cosas más allá de lo imaginable. Como dicen por ahí, la rutina de lo extraordinario. Nos proponemos hacer cosas fuera de serie, extraordinarias, que nos sacan del molde. Entonces ahí también nosotros nos sentimos vivos. No es solamente buscar la seguridad. No es pretender que el mar esté siempre en calma, que el cielo esté siempre despejado, sino es saber que yo, conectado con mi norte verdadero, puedo ir hacia lo que me importa y puedo ir ejercitando estas habilidades que me permiten con flexibilidad ir recalculando, reordenando mi rumbo. Entonces la propuesta que yo les dejo hoy es que esta dirección interna que veíamos es la que nos va a sostener. Cuando nosotros hablamos de que nos enraizamos en la tierra, pero elevamos nuestras raíces al cielo, es cuando tomamos todo lo terrenal, crecemos con los pies en la tierra, pero nos elevamos hacia el cielo, nos planteamos estos sueños, estas ideas descabelladas, estas cosas fuera de lo común que nos encienden, que se encienden en el centro de cada uno, en nuestro espíritu, esas visiones que no vienen desde mi sentido de hacerme más importante o de buscar la validación externa, sino que vienen como con la intención de poner en acción esos dones que la divinidad puso en mí, que yo no sé ni cómo llegaron a mí, pero ahí están, y están para que los viva. La propuesta es, te las voy a leer: encende tu sol interno,
calcula tu declinación con honestidad. Agarra el timón con fuerza mientras confías el resto de tu viaje a la divinidad. Esa es la propuesta. Sabemos que vamos a encontrar dificultades, sabemos que tenemos nuestro sol interno acá. Vamos a vivir estas declinaciones o estas diferencias de ángulo entre lo que nosotros nos destinamos originalmente, apuntamos, y después la vida nos va distorsionando, nos va moviendo. Pero bueno, sabemos que eso que nos propone la vida no es para que desertemos, no es para que nos demos por vencidos, sino para que podamos aprender a calcular ese desvío con honestidad, siendo sinceros con nosotros mismos y decir, tomo el timón en mis manos, pero le rindo el resto del viaje a la divinidad. Me doy cuenta que no voy solo, que en mi norte también está esa divinidad que me guía, que me orienta espiritualmente y que me sostiene y me hace no bajar los brazos cuando yo, si estuviera por mí mismo, me daría por vencido. Me dicen, repetí, porfa. Encendé tu sol interno, calcula tu declinación con honestidad, agarra el timón con fuerza mientras confías el resto de tu viaje a la divinidad. Ya saben, son 3 cosas. Encendé tu sol interno, calcula tus desviaciones con honestidad y toma el timón con fuerza mientras confías el resto de tu viaje a la divinidad. No lo hacemos todos solos. Siempre tenemos que contemplar que la vida nos va a traer distintas circunstancias y esas circunstancias las podemos utilizar como información para aprender. Quizá también de las circunstancias adversas es que nosotros podemos sacar nuestros mayores dones y en el momento obviamente no vamos a estar contentos. Pero bueno, ¿cómo se hace un marín experimentado? ¿Cómo se hace un marín experto? Ese que decís, yo quiero que este vaya en el barco conmigo. Bueno, se hace porque dice, no, bueno, pero este sobrevivió a esta tormenta y se perdieron, pero retomaron el rumbo. Ese es el experto, al que nunca le pasó nada y bueno, experto no va a ser. Ese es el marín experto, se va a forjar en cada uno de esos viajes donde la vida propuso otra cosa. Agarrá el timón de tu vida, agárralo con fuerza, sabés que vas en un norte, encendiste tu sol interno, ya vas a calcular tus desviaciones de curso con honestidad, diciendo, bueno, acá la verdad que estoy poniendo más foco en lo urgente que en lo importante. ¿Esto es realmente urgente o lo puedo delegar o realmente tengo que volver a mí y recuperar mi sentido de dirección? Con honestidad, seguís con el timón firme en tus manos y el resto del viaje lo confías a la divinidad. Hay una parte que tenemos que entregar, hay una parte que nos va a la vida a traer. No todas las veces vamos a ganar, pero nos vamos a hacer seguros marineros expertos, porque vamos a aprender y contemplar el error para el próximo viaje. Se convierte en capitán, exactamente. Lleva después la tirita del capitán. Les mando un beso a todos. Espero de corazón que esta charla haya encendido algunas chispitas por ahí, motivado o ayudado, porque no sé en qué parte del viaje estén cada uno. Si estaban peleándose con sus declinaciones, con estas desviaciones de curso, si estaban con la chispita un poco apagada o si están firmes ahí con las manos en el timón, saber que no te olvides de dedicar el resto de tu viaje a la divinidad, confiar en su protección. Les mando un beso grande y bueno, si quieren apoyar este contenido, si les gustó, si les sirvió, cuando ahora se publique pueden comentarme cualquier cosa que les haya servido de lo que vimos hoy o también poner un simbolito de la brújula y así con los comentarios ayudan a que otras personas puedan ver y beneficiarse. Les mando un beso grande, buen viaje para todos. Adiós.